Saludos. Continuando con el ciclo de charlas, vamos a hablar de bioseguridad en el laboratorio clínico. ¿Qué es bioseguridad? Bioseguridad es el conjunto de normas y medidas destinadas a proteger la salud del personal frente a los riesgos biológicos, como son virus, bacterias, químicos, como son sustancias como desinfectantes, alcohol, silol, o físicos, como la infraestructura, una caída, a los que esté expuesto durante el desempeño de sus funciones. De igual manera, también hace extensible el concepto de bioseguridad a la seguridad del paciente y al propio medio ambiente. Para esto tenemos que tener en mente algunas definiciones. Dentro de ellas, por ejemplo, peligro es todo aquello que puede producirnos daño. Riesgo, ante un peligro se puede producir daño. Y daño ya es la consecuencia producida por el peligro. Un agente infeccioso es un microorganismo capaz de producir enfermedad. Residuos peligrosos es cualquiera que represente un riesgo para la salud. Y un riesgo físico es un traumatismo, un problema por mala postura, una quemadura, etc. Cuando hablamos de antisepsia, hablamos de inhibir, disminuir o eliminar el agente infeccioso. Como desinfección entendemos disminuir al máximo el agente infeccioso. Y limpieza es la separación mediante medios mecánicos y o físicos de la suciedad depositada en superficies inertes. Para hacer un buen trabajo, primero tenemos que limpiar, luego desinfectar y luego hacer la antisepsia. La ergonomía es la ciencia que nos habla de las posturas y de cómo debe de estar el individuo durante su jornada de trabajo. Cómo debe de ser la silla, a qué altura tiene que estar el escritorio, a qué altura tiene que estar la computadora, cuál es el grado que debe de tener de inclinación o de extensión del cuello para poder ver bien su pantalla, ¿sí? Además de eso, en el sitio tiene que haber señalización, la infraestructura tiene que ser la correcta, tienen que haber letreros o personal que nos dé información, por ejemplo, en un incendio, letreros de dónde está la salida, cuáles son las vías de escape. Y EPP son los elementos de protección personal, que son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados para protegerla de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Parte de los EPP son el gorro, las gafas, la mascarilla, el mandil, ¿sí? Los guantes, que son todos estos pues elementos de protección personal. Las precauciones universales de bioseguridad son normas dadas por los CDC de Estados Unidos con el objeto de prevenir la exposición de la piel y las mucosas a la sangre o líquidos corporales o cualquier secreción de algún paciente, ¿sí? Dentro de estas precauciones universales, tenemos 4 cualidades que son propias de ellas. Primero, el autocuidado. Se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas que realiza un trabajador expuesto para cuidar de su salud. Si yo voy a tomar una muestra en un paciente que no conozco, aunque lo conozca, siempre tengo que pensar que ese paciente es potencialmente peligroso, ¿sí? O está potencialmente infectado. Aunque no sepa, yo no solamente tengo que tener cuidado, por ejemplo, cuando me dicen, ¿sabes que es un paciente con VIH positivo? No, aunque no lo conozca si es VIH positivo o no, debo de suponer que ese paciente es un potencial riesgo. Por lo tanto, debo de ir preparado, de ir cuidado antes de tomar esa muestra. Universalidad nace del concepto de potencialidad, es decir, que sin importar si se conoce o no la serología de un individuo, el estrato social, el sexo, la religión, etc., el trabajador expuesto debe seguir las precauciones universales, ya que potencialmente puede portar y transmitir microorganismos patógenos. Barreras de protección son los elementos que protegen al auxiliador de la transmisión de infecciones. Se clasifican en 2 grandes grupos: la inmunización activa, que son las vacunas,
y el uso de barreras físicas o elementos de protección personal, como ya dijimos algunos, el mandil, los guantes, la mascarilla. Y medidas de eliminación. Mediante este principio se establece la manera de descartar los elementos de riesgo patológico, protegiendo a los individuos y al medio ambiente. Es decir, cómo yo voy a poner o cómo yo voy a desechar esos materiales que he recolectado. Las medidas personales. El personal de laboratorio debe de cumplir de las normas de seguridad. Todo el personal debe tener especial cuidado en evitar el contacto de la piel con materiales potencialmente infecciosos. Para ello deben usarse guantes cuando se manipulen muestras o cultivos que contengan posibles patógenos. No se debe comer, beber, fumar o aplicarse cosméticos. Esto está prohibido en el área de trabajo de laboratorio, así como almacenar comida o bebida en las neveras o en los espacios donde se desarrollan estas actividades. No debemos guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicos. Debemos de mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente contra hepatitis B. Se recomienda el lavado de manos entre 40 a 60 segundos si hemos estado expuestos a una actividad que puede traernos contaminación. Existe pues un método ya aprobado por la OMS de cómo lavarnos las manos, ¿no? Que está dividido en 8 pasos y que todos, gracias a tanto a la epidemia de H1N1 y más aún ahora con la epidemia del COVID-19, pues aprendimos a usarlo, ¿no? Y no solamente lavarse las manos, sino también colocarse o desinfectarse con alcohol gel, que también tiene un número similar de pasos. Infraestructura. El acceso al laboratorio está limitado a personal autorizado. No todas las personas pueden entrar al laboratorio. ¿Por qué? Porque no todas las personas saben el riesgo que conlleva estar en algún lugar del laboratorio. Puede que se acerque a donde está una gradilla con tubos que no estén tapados, se puede arrimar, se los tira encima, se contamina. Puede que esté cerca de un sitio donde estamos realizando un cultivo de alguna bacteria y va a contaminarse. Puede que esté cerca de algún sitio donde se estén liberando vapores de algún químico y también va a tener problemas. Entonces, el acceso al laboratorio debe de estar limitado a personal autorizado. No se deberían de compartir áreas administrativas junto con las áreas del laboratorio. En lo posible, las puertas de acceso a las áreas de análisis deben estar debidamente marcadas con la señalización internacional de riesgo biológico. Todas las superficies de trabajo deben de limpiarse y desinfectarse cada día y en cada cambio de turno. Y más aún siempre que se produzca un derrame. Cuando se produce un derrame existe una manera particular de tratarlo. El área de laboratorio debe de permanecer siempre limpia y ordenada. Y el laboratorio deberá disponer de un sitio para el lavado de manos, como mínimo. El uso de los elementos de protección personal. Debemos de usar mandil en aquellos procedimientos en que se esperen salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros líquidos orgánicos. No debemos deambular con los elementos de protección personal fuera del área de trabajo. Es decir, si yo estoy en este momento manipulando elementos con mis manos y con guantes, no puedo salir con los mismos guantes a un área administrativa porque voy a tocar la perilla de la puerta, voy a tocar papeles y puedo estar llevando una infección. Debemos de mantener los elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo. Los guantes siempre serán desechados antes de salir del área de trabajo. Jamás se saldrá de la misma con los guantes puestos. Inmediatamente después de quitarse los guantes, debe de realizar un lavado de manos. Se usarán lentes o pantallas de seguridad y cubrebocas quirúrgicos si existe riesgo de salpicaduras o aerosoles. Debemos de abstenernos de tocar con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo o de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento.
No debemos de coger con ellos el teléfono, las órdenes de laboratorio, el teclado de la computadora, etc. Atención a pacientes y manejo de muestras. Debemos de evitar la atención directa de pacientes si presentamos lesiones exudativas o dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido o estén debidamente protegidas. Si presento alguna herida, por pequeña que ésta sea, siempre debo de cubrirla y encima colocarle el guante. El transporte de muestras dentro o entre laboratorios se realizará de tal manera que en caso de caída no se produzcan salpicaduras. Lo recomendable es hacerlo en cajas herméticas o neveras transportables. Estas deberán ser rígidas y resistentes a los golpes. Disponer en su interior de materiales absorbentes y de fácil desinfección, y deberán estar rotuladas de forma oportuna y no podrán utilizarse para otros fines. Bajo ningún concepto se transportarán muestras en la mano. Accidentes en el laboratorio. Está terminantemente prohibido utilizar la pipeta y pipetear con la boca. Gracias a Dios ya se usan poco este tipo de pipetas y más ahora utilizamos pipetas automáticas. En la zona de trabajo no debe colocarse material de escritorio ni libros, ya que el papel contaminado es de muy difícil esterilización. El personal con el cabello largo debe de llevarlo recogido y en una malla. Manejar con estricta precaución los elementos cortopunzantes y desecharlos en los guardianes ubicados en cada servicio. Los guardianes no deben de llenarse más allá del 75%. No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. Déjelos en donde están. Abstenerse de doblar o partir manualmente hojas de bisturí, cuchillas, agujas o cualquier otro material cortopunzante. Se expone a un riesgo de pinchazo o cortadura. Está prohibido terminantemente reutilizar material contaminado, como agujas, jeringas y hojas de bisturí. En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido corporal, los vidrios se deben recoger con escoba y un recogedor, nunca con las manos. Y estos restos deben de colocarse en un recipiente para material cortopunzante como son los guardianes. Los accidentes serán informados de inmediato al director del laboratorio para, de ser necesario, realizar la investigación y documentarlo en el registro de accidentes del personal que está dispuesto en cada una de las sedes. En este registro de accidentes del personal van los nombres, apellidos, es decir, todos los datos de filiación, el material o actividad causante del accidente, el tipo de material causante del accidente, las especificaciones de algún detalle, el análisis de las posibles causas y la responsabilidad de quién informa, ¿sí?, de a quién se informa y la persona afectada. Derrames. Como decíamos, los derrames tienen un tipo de tratamiento especial, sea que se produzcan en cada una de las sedes, que se produzcan en los vehículos o que se produzcan en el laboratorio central. Todos se van a tratar de la siguiente manera. Los derrames serán informados al director del laboratorio o su designado para, de ser necesario, realizar la investigación pertinente del derrame. Estos, a su vez, deberán dejar la constancia de la investigación por escrito. Por otra parte, se deberá también documentar en registro de incidente de muestras cuando el caso lo amerite. El procedimiento en caso de derrame de muestras incluye: primero, colocarse muy bien los guantes. 2. Cubrir el derrame con papel absorbente. 3. Verter sobre el derrame, encima del papel absorbente, hipoclorito de sodio al 0.5%, es decir, un cloro comercial, o alcohol etílico al 70%. Luego que hacemos esto, debemos de colocar nuevamente papel absorbente sobre el que ya está ahí y limpiar. Descartar el papel usado y una limpieza final con hipoclorito de sodio al 0.5% o alcohol etílico al 70%, y descartar los guantes y lavarse luego las manos. ¿Cómo manejamos y disponemos los desechos? ¿Qué es un desecho?
Es un residuo del que se prescinde por ya no ser de utilidad. Se divide en desechos comunes, que no presentan un riesgo para la salud humana y no requieren de tratamiento adicional previo a su disposición final. Dentro de estos tenemos cartón, papel, plásticos, vidrios íntegros, no rotos, restos alimenticios, entre otros que generalmente provienen de las áreas administrativas o de laboratorio, pero que no han estado en contacto con un material biológico. Desechos infecciosos, por el contrario, son aquellos que contienen o han estado en contacto con material infeccioso o potencialmente infeccioso y pueden afectar la salud humana o ambiental. No han recibido ningún tipo de tratamiento antes de ser eliminados. Incluyen los medios de cultivos, sangre y sus derivados, otras muestras biológicas, objetos cortopunzantes, materiales no cortopunzantes pero que han estado en contacto con muestras biológicas también. Y los desechos especiales son sustancias que por sus características físicas o químicas pueden afectar la salud del personal que está en contacto con ellos. Recuerden los riesgos químicos o físicos. Desechos químicos, productos tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos, restos de reactivos químicos usados en los analizadores, etc. ¿Qué hacemos con los desechos no cortopunzantes? Tenemos que identificar el recipiente de desechos y la clasificación de los desechos se la realiza mediante un código de colores. Rojo para los desechos infecciosos y especiales y negro para los desechos comunes. Estos se deben de poner en recipientes plásticos que eviten fugas de líquidos contaminantes. Todos los basureros deben de estar rotulados según los desechos que contengan y tener fundas plásticas de color rojo si son para material infeccioso y negro si son para desechos comunes. Las fundas deben de tener ciertas características como de ser de plástico industrial, resistentes, tener más o menos una densidad de 0.035 milímetros para evitar riesgos de ruptura y derrames durante la recolección y transporte. Las heces en sus contenedores deben ser eliminados en fundas rojas por el sistema de recolección especial. Los residuos de orina que quedan en los frascos y tubos de ensayo luego de procesados serán eliminados por la cañería de aguas servidas. Los contenedores con muestras de sangre en fundas rojas a través de un gestor de desechos debidamente calificado. CEMEDIC cuenta con la recolección por parte del gestor de desechos GADERE. Los desechos cortopunzantes. Se consideran objetos cortopunzantes las agujas de uso múltiple, las jeringuillas con su aguja, vidrios rotos, placas portaobjetos que se hayan quebrado, etc. Las agujas no se deben doblar o romper, no se deben volver a encapuchar. Deben desecharse en dispositivos que contengan tapas que permitan desenroscar las agujas de la campana o del émbolo. Estos son los guardianes, que en su tapa superior poseen estos elementos donde solamente ingresamos la aguja no encapsulada, giramos el émbolo y la aguja cae aquí. El émbolo debe de ir en un recipiente con una funda color rojo. Todo objeto de vidrio que esté roto, aunque no haya estado en contacto con material contaminante, debe ser considerado como peligroso por su capacidad de causar heridas en la piel. Inmediatamente después de su uso, deben ser colocados en recipientes resistentes a las perforaciones de material plástico de paredes gruesas, de boca angosta o con una tapa que no se pueda retirar para evitar que sean retirados de estos o que se pueda introducir las manos fácilmente. Recuerden, estos no deben de ser desechados en la basura común, sino que deben de ser entregados al gestor de desechos. Los contenedores especiales para cortopunzantes se deben llenar hasta las 3/4 partes del recipiente y rotularlo como material cortopunzante para el manejo adecuado del mismo. ¿Cómo manejamos y disponemos los desechos? El almacenamiento primario de los desechos infecciosos
En cada área del laboratorio debe existir suficiente cantidad de recipientes con fundas rojas y negras para el desecho de materiales comunes e infecciosos respectivamente. Se prohíbe la reutilización de fundas de desecho, sean estas infecciosos o comunes, así como de los contenedores de material cortopunzante, debiendo ser desechados conjuntamente con los desechos que contienen. Almacenamiento intermedio de los desechos infecciosos. Se deberá contar con un depósito de materiales infecciosos de manera temporal hasta que el gestor final de desechos los recoja. En Semedic Noguchi existe en la planta baja. Disposición final de los desechos infecciosos. Semedic Lab cuenta con los servicios de un gestor debidamente calificado para la disposición final de los desechos infecciosos del laboratorio. Disposición final de los desechos no infecciosos. Los desechos no marcados como de riesgo biológico son considerados desechos comunes. Se colocan en fundas de color negro y se disponen como basura común para que sean recogidos de acuerdo a las regulaciones de la Compañía Municipal Recolectora de Basura y de acuerdo al horario en que ellos realizan su recolección. Los contenedores o coolers que usamos para transportar muestras se deben limpiar una vez a la semana, tanto por el exterior como por el interior del contenedor. Su tapa, después se lo seca, se los deja secando para que quede listo para realizar el trabajo la semana siguiente. Toda esta acción quedará documentada en el registro de limpieza de coolers, el SRE 06.5, que también está en cada una de las sedes. Este es el registro de limpieza de coolers, el SRE 06.5, donde se anotará el mes, el año, la sede y el registro de limpieza de paredes, cara externa, cara interna, el piso, el techo de cada uno de los coolers y la fecha y la hora en que se realizó. Asimismo, cada uno de sus compañeros envía al director de laboratorio fotos de la actividad cada semana. Los adaptadores o campanas para toma de muestras también tienen un tratamiento especial. Estos adaptadores de plástico que se utilizan para la extracción de las muestras se usarán por lo menos un mes o hasta que se afloje el mecanismo que sostiene la aguja o se manche de sangre y ésta no pueda ser removida inmediatamente. Para realizar la asepsia de las campanas y evitar su contaminación, estas deben ser al término de la jornada lavadas con una gasa impregnada en agua oxigenada al 5% si tienen sangre visiblemente, o colocadas en una solución de cloro al 10%, donde quedarán hasta el día siguiente previo al inicio del trabajo, cuando se retirarán de esta solución y se secarán cuidadosamente, quedando listas para el nuevo día de actividad. Seguridad e higiene química. El laboratorio maneja sustancias que pueden afectar la seguridad del personal y se deben conservar las hojas de datos de seguridad. Y los materiales deben estar debidamente rotulados en cuanto a su contenido y condición de riesgo, y conservados de acuerdo a su riesgo y peligro. Cuando estos son eliminados, deben serlo de acuerdo a lo indicado por el fabricante del producto y apegado a la regulación legal local. Si en el transcurso de mi trabajo tengo salpicaduras en los ojos, debo de lavar en lo posible con una ducha para ojos, preferiblemente instalada en el área técnica, el globo ocular y el interior del párpado con agua durante 15 a 20 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado. Luego de esto, obtener atención médica. Si se tratase de productos cáusticos, intentar mantener el lavado durante el trayecto al centro sanitario con una solución estéril. Si el afectado tiene lentes de contacto, estos solo pueden ser manipulados por el afectado o personal sanitario capacitado. Al obtener atención médica, indicar al personal sanitario si las lentes continúan en el ojo. Conformidad de los dispositivos de control de seguridad. El laboratorio deberá evidenciar y documentar la revisión periódica de la conformidad de los detectores de humo, luces de emergencia, extintores, ducha corporal,
lavaojos, depósito para desechos cortopunzantes e infecciosos no cortopunzantes, depósito temporal de desechos, etc. Todo esto como forma de asegurar la efectiva disposición cuando los mismos sean requeridos. También recordemos que la seguridad no solamente incluía al personal, sino que se hacía extensiva a la seguridad física del paciente en el laboratorio. CEMEDIC toma acciones para garantizar la seguridad física de sus usuarios cuando éste permanece en las instalaciones. Para esto, advierte de potenciales peligros y toma las medidas ergonómicas, ambientales y de higiene que correspondan. Cuando hay un accidente provocado por la actividad del laboratorio, esta se documenta en el registro de accidentes de usuarios, el SRE 06.3, en el cual colocamos el nombre y apellido del paciente, la cédula, la fecha y hora del accidente, el lugar donde ocurrió, es decir, la sede, y el sitio dentro de la sede, el accidente ocurrido, las posibles causas, la acción tomada, si se le dio seguimiento o no, y las iniciales de quien lo está reportando. Recuerden que accidentes pueden darse, pero lo más importante ante un accidente en el laboratorio es tenerlo previsto y saber qué hacer en el momento indicado. Gracias. Mi nombre es Mauro García, director técnico del laboratorio de CEMEDIC, y cualquier duda pueden hacerla a mi correo. El video estará siempre dispuesto para que ustedes lo puedan ver y repasar cuando sea necesario. Muchísimas gracias a todos.